A ver, se dice silencio, por en favor. el argot popular que una discusión entre dos personas existen tres verdades: la mía, la suya y la real. ¿Es ese argot el que desvirtuó las verdades absolutas? La pregunta es para cualquiera. Mauricio, un minuto. Precisamente la verdad como constructo está sujeta a nuestras realidades y por cierto entonces ha de ser entendida, justificada, defendida de acuerdo a unos intereses. Foucault, por ejemplo, planteaba una relación íntima entre la verdad y el poder y devela cómo la verdad tiene al menos dos funciones: o excluir y engendrar. Excluye en cuanto tiene el poder de negar, de prohibir, de excluir o de ocultar, mientras que engendra en cuanto produce y genera una nueva posibilidad. 20 segundos. Yo creo que entonces en esa construcción se da no solamente lo subjetivo de la construcción que yo tengo de la verdad, sino también en un diálogo intersubjetivo. Lo que usted menciona, en esa interacción se construye esa verdad que mínimamente nos permite convivir. Muchas gracias. Jesús. Bueno, frente a la realidad, como la tercera entidad presente, frente a la realidad, los seres humanos que dialogamos llegamos a consensos. Entonces una cosa es el consenso al que nosotros hemos llegado y otra cosa es el objeto. Nosotros tratamos con los métodos y los instrumentos científicos de acercarnos. La verdad es como escurridiza, mejor dicho. Si ella existiera tal como lo propone Mauricio, la verdad es como escurridiza. Nos acercamos a ella y ella se nos aleja un poco más. Nos acercamos porque obviamente hoy tenemos mejores explicaciones de la realidad, ¿verdad? Mejores explicaciones no quiere decir que tengamos la explicación. Y cada vez que ocurre esto, aparecen nuevos vacíos. Y bueno, digamos que en ese proceso pues, hemos ido avanzando, pero harto camino nos falta por recorrer. Muchas gracias, Jesús. Licenciado Alonso. Un minuto. Bueno, desde el derecho, efectivamente, tal como lo ejemplificó el señor rector, existen los tres sujetos. Está el juez, que es el que no sabe, es el a quien se acude, y están los dos defensores, el que demanda o denuncia, y el que acusa, perdón, y el que responde. La verdad absoluta en el derecho no existe. La verdad se construye, y se construye a través de las versiones o verdades supuestas que cada uno aporte al proceso. La cuestión se complica cuando un tercero que desconoce la situación tiene que entrar a evaluar posibles pruebas o verdades que se le han presentado. Entonces, de hecho, jurídicamente, por eso existe tanta controversia con las decisiones que da un operador judicial, porque a veces no se devela una verdad como es, ni se construyen los hechos de acuerdo a la realidad, y entonces la decisión final es incomprensible. Muchas gracias, doctora Marta. Bueno, con ese planteamiento lo que quiero argumentar es que dos verdades confrontadas construyen una nueva verdad donde no necesariamente tiene que haber un tercero. ¿Sí? Solo con que haya dos personas, en ese caso el ejemplo que da el rector, y que esa confrontación desde la perspectiva de esa subjetividad posibilita que haya y surja una nueva forma de visibilizar o significar una nueva realidad, y eso ya origina
una nueva versión de verdad entre esas dos personas, y no necesariamente, como el derecho, debe aparecer un tercero. De hecho, además, hay una concepción en sí mismo, que hay veces cuando uno se confronta con respecto a su propio reflejo, creo que filosóficamente lo iniciaba el profesor, en ese reflejo es posible que construya una nueva verdad, pero ese elemento surge desde mi subjetividad, ese reflejo me da otro elemento y puede gestarse otra realidad que indudablemente uno no la ha significado. Hay veces por eso uno no se quiere enfrentar al espejo, ¿no? Muchas gracias, William. Un minuto. Bueno, de la parte de la ciencia, un ejemplo muy clásico, por ejemplo, lo que cuando Isaac Newton, haciendo sus estudios sobre la luz, sacó la teoría corpuscular. La teoría corpuscular que decía que, bueno, no sé si es necesario decir aquí la explicación nomás, sacó la teoría corpuscular. Después de que él sacó la teoría corpuscular, vino Guyen y sacó una teoría ondulatoria, y después de Guyen sacó los fotones, entonces cada una desmentía la anterior, y al final, para poder comprobar todo o llegar a cumplir con todos los requisitos que traía un rayo de luz, terminaron por aceptarlas todas. Entonces, primero las desvirtuaron todas, eran mentiras, las fueron desvirtuando, y al final ya hubo un tercero que aceptó todas, que todas son necesarias y construir una verdad a partir de todas estas. Muchas gracias. Armando. Un minuto. Incluso es que en esa conversación de dos, la tercera verdad, las dos verdades al confrontarse es muy factible, muy posible que suceda, que el surgimiento de esa tercera verdad sea no solo la sumatoria de dos, sino al mismo tiempo la construcción y la utilización de la realidad como un objeto de conocimiento que yo necesito analizar. Entonces, en ese sentido, tenemos condenas en el campo penal, donde se nos interpone, por ejemplo, el concepto de justicia, donde no vamos a llegar, sino que esto fue un producto de la construcción que se hizo de dos, donde un tercero escuchaba. Entonces, la conversación conmigo mismo ante el espejo y el temor a decirme las cosas o las verdades frente al espejo es la tercera que tiene que salir como la interpretación o el objeto de conocimiento que estoy tomando allí, que es la realidad misma. Muchas gracias. Bien, continuamos con las preguntas. Está bastante allegada a la realidad. ¿Qué relación existe entre verdad y poder? Es una pregunta libre, quien quiera participar. Vamos. Tenemos 2 minutos. Bien. Mauricio ahora mencionaba a Michel Foucault. Yo también lo voy a traer a colación con un texto, con la misma obra que se llama La verdad y las formas jurídicas. Al igual que Giorgio Agamben, ellos se refieren a estos dos conceptos, entre verdad y poder. Giorgio Agamben tiene una obra que se llama El Homo Sacer, y en esa obra precisamente nos ilustra un poco sobre el posicionamiento que tiene una persona en un momento dado con respecto a la verdad. Y parece ser que tener la verdad va relacionado con tener el poder frente al otro. Decir la verdad, plantear la verdad o manipular al otro a través de la verdad. En sí, el mundo gira en torno a una cantidad de verdades. Y como se ha dicho aquí en este escenario, cada uno maneja unas verdades, pero asimismo
al ser humano se le cultiva desde temprana edad en el uso de la verdad. Desde la escuela, desde la casa, la verdad nos rodea, la verdad nos la imponen. A veces no queremos aceptar esa verdad, pero tenemos que acudir a ella. Institucionalmente se manejan verdades que pueden llegar a ser solamente manejo de poder, no manejo de verdad. Muchas gracias. Tiene la palabra el ingeniero William, luego el licenciado Mauricio. 2 minutos. Bueno, la verdad y el poder. Es muy triste, por ejemplo, en la parte científica, que el poder esté comprando la verdad. Se ve casi en todos los medios, ¿no? El poder comprando la verdad. La comunidad científica o algunas comunidades científicas se están dejando corromper por el poder y están vendiendo falsedades como verdades. Entonces, te venden un producto, te dicen que este producto es el mejor, que este producto te va a resolver, arreglar el problema, y lo venden tranquilamente, únicamente por la parte económica, por falta de poder. Te hablan de cualquier sustancia, hacen primero una investigación científica, con base de pronto mentiras, sacan una verdad para mostrarla ante la gente, y esa verdad es comprada simplemente por el poder, para poder estar al servicio de intereses de ellos. Muchas gracias. Licenciado Mauricio, luego la doctora Marta. Bueno, yo, a manera también de conclusión, adelantándome por la premura del tiempo, quiero decirles que estamos condenados a interpretar. No podemos dejar de interpretar. Es parte de nuestra realidad humana. Esa relación de verdad y poder en el campo religioso, voy a concentrarme, sí que ha sido de una, digamos, mala interpretación y un abuso mutuo, sobre todo por la presunción de la religión al querer hablar en nombre de Dios, cosa que también ha hecho la política. Cuando la política y religión se ponen de acuerdo para hablar al rey, ¿quién lo puso? Lo puso Dios. Ir en contra del rey es ir en contra de Dios. Yo creo que también nosotros, en términos de Foucault, no somos conscientes de que tenemos poder, pensamos que el poder como que nos viene nomás de arriba hacia abajo y carecemos de poder. No, yo creo que también debemos ser conscientes del poder que tenemos, ¿cierto? Desde las periferias o desde abajo, y entender que una forma de tener la verdad, o de más bien experimentar la verdad y ejercer el poder, es la resistencia. Resistirnos a la presión y a la ofensiva de quienes siempre han detentado a través de la historia ese poder. Por eso termino diciendo que la verdad debe tener una implicación ético-política. De lo contrario, se desintegra esta y pierde su visión, pierde su sentido. Debe llevarme a humanizarme, debe llevarme a generar mejores condiciones intersubjetivas y a transformar las estructuras sociales de injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena, termino diciendo a mi compañero William que hoy viene violento. ¿Sabe por qué? Porque la violencia no es negativa, es un ejercicio de tensión. La mayéutica, el parto, es un ejercicio de tensión y de violencia. Esto me apasiona, me sale de acá, de las entrañas. Muchas gracias, licenciado Mauricio. Doctora Marta. Lo que pasa es que la concepción de violencia es una verdad para cada uno, entonces por eso tal vez se siente así, ¿cierto? Bueno, entendiendo la verdad, la relación de verdad y poder como lo ha concebido, pues está pensado también ese poder como un acto externo, interpreto, las interpretaciones que han hecho en intervenciones como un acto externo.
desde la perspectiva, digamos, psicológica, esa verdad en relación al poder está pensada también en una visión de poder en función al ser. Y cuando digo soy, estoy construyendo una verdad a partir de mi concepción que me da un lugar y me da el poder ser para que esa verdad tenga una realidad. Entonces, cuando yo digo soy mujer estudiante del colegio, soy estudiante de tal grado, estoy ejerciendo un elemento de poder alrededor de mi realidad, porque cuando digo vengo de tal institución, eso implica una forma de relacionarme y ejerzo poder en el otro, porque me da un lugar. Es distinto decir que soy de noveno a decir que soy de 11. Eso implica un poder particular de incidencia en el lugar que me doy. Entonces, más allá también de lo que han planteado, ese poder que ejerce la ciencia o algunos elementos externos, está el poder de la relación también de mí mismo y me construyo esa verdad en relación a esa significación. Doctora, muchas gracias. Armando, y cerramos este ciclo. Y en ese cierre yo también, como empezamos, cerramos. La mamá le dice a uno, y no sale y punto. ¿Y por qué? Porque no sale, ¿cierto? Entonces hay una sobreposición de poderes inmediatamente allí. Y ese poder es esa confrontación de las razones que expone su mamá, así no sean frente a las suyas, al querer salir o ausentarse de su casa o hacer algo. Entonces allí hay que comprender que el primer campo de ejercicio político es la familia, posiblemente. Uno lo puede mirar desde muchas aristas también y determinarlo. Y cuando uno se detiene en la familia y como una manifestación de la política, la tiene que llevar al campo real del gobierno y de quien gobierna y del poder y cómo se consiguen las cosas o las consecuciones que se hacen. Muy seguramente yo consideraría que no es tanto la verdad, sino la mentira. Porque podríamos ilustrarlo con una serie de ejemplos que estamos hoy viviendo, donde 11 millones de personas le dieron el voto a un señor que funge como nuestro presidente plenipotenciario, pero que después de asumir la gobernanza de un país, todo lo que dijo no es como lo dijo. No alza de impuestos, no vamos a tener reformas pensionales, no vamos a tener reforma tributaria. Entonces, lo único que hizo fue una serie de sofismas para poder lograr el objetivo pleno, que era llegar al poder y gobernar el país que tenemos. Y las 11 millones de personas que votaron por él asumieron como verdad su proyecto político y su discurso. Hoy habría que preguntarle a ellos qué posibilidades tienen de analizar algunos seguidores a ultranza de que esas verdades que propuso resultaron ser solamente mentiras argumentadas. ¿Cuál es el reto del concepto de verdad religiosa ante el pluralismo religioso y el fundamentalismo extremista? La otra pregunta es, de acuerdo a estas dos situaciones, el pluralismo religioso, el fundamentalismo extremista, ¿qué lugar ocupa la verdad? Teniendo en cuenta esos dos conceptos, ¿qué lugar ocupa la verdad en la construcción del sujeto religioso y del sujeto social? Hablamos del pluralismo religioso, hablamos del fundamentalismo extremista. Esas dos situaciones, la verdad dentro de ellos, la construcción del sujeto religioso y del sujeto social. Una pregunta libre. Mauricio. Quiero comentarles un poquito la evolución del pensamiento de las religiones en términos generales. Hubo un primer momento conocido como exclusivismo, exclusivo. Entonces el cristianismo occidentalizado decía, solo nuestra religión tiene la verdad, las demás están
perdidas, pobres, los indígenas milenarios con la construcción de sus sistemas religiosos, hay que alcanzarlos. Y la evangelización se entendió como manera de expansión colonial. Luego viene un periodo más bien de inclusivismo. Bueno, sí somos portadores de la verdad. En los demás, digamos que en cierta forma tienen algún acercamiento, algún atisbo de la verdad. Les falta, les vamos a hacer el favor de complementar y mejorar su comprensión de la verdad. Hoy en día hay una posición que es el pluralismo religioso. Y el pluralismo se entiende ya desde la horizontalidad religiosa. ¿Qué problema, sobre todo en el discurso religioso, sentarse en igualdad de condiciones un cristiano con un budista, con un hindú, con un shintoísta, con un jainista, con un ateo, con un agnóstico? ¿Cierto? Entonces, el pluralismo le apunta precisamente al reconocimiento de las demás expresiones religiosas y filosóficas, darles el lugar que merecen y no pensarnos el mundo desde nuestra única perspectiva occidentalizada, cristiana, de clase media alta, masculina y blanca, sino también entender el mundo desde los otros horizontes, reconocer la diversidad, reconocer lo valioso de las otras experiencias de Dios, que antes se pensaban que tenían que ser necesariamente contradictorias. No, no son contradictorias. Mientras el hindú adora a Krishna, a Vishnu, ¿cierto? Y el cristiano adora a Jesús, pueden encontrar cómo esa divinidad, que es el gran misterio, se ha manifestado a través de la historia de múltiples maneras, y cómo esa verdad religiosa debe llevarnos a vivir de manera más fraterna. Muchas gracias, Mauricio. ¿Quién desea responder? Bien, de acuerdo a eso, Mauricio. Hablamos de la construcción de un sujeto religioso y social. En nuestro contexto, miramos que ese pluralismo ha generado un sinnúmero de sectas, de agrupaciones, en donde unas se critican a las otras. No hay convivencia, y lo podemos observar. Hay prohibición, hay radicalismo dentro de su predicación. Esa situación, ¿cómo construye el sujeto religioso? ¿Cómo construye el sujeto social? Si el sujeto social en este momento está criticando a su par que profesa otro tipo de religión. Sí, precisamente el fundamentalismo religioso es la degradación más vil de la experiencia religiosa. Es el extremismo, es la negación del otro e incluso es la lectura literal de los libros sagrados para el judeocristianismo, la Biblia. ¿Qué daño ha hecho ese tipo de lecturas descontextualizadas, ese tipo de lecturas fundamentalistas que creen que la Biblia se lee a la letra, tal cual, es que así fue la cosa? ¿Cierto? Entonces yo creo que sí, hoy en día nos enfrentamos a fundamentalismos cristianos, fundamentalismos musulmanes, fundamentalismos extremistas inspirados en la fe, que yo creo que la posición como sujetos religiosos y políticos y sociales es entrar en diálogo, en tolerancia, en inclusión y en reconocimiento. Yo creo que hay que partir de eso. No somos portadores de una verdad absoluta, somos portadores de un acercamiento a la verdad, pero el otro también está en igualdad y está en búsqueda. ¿Qué problema que es como el diálogo que planteaba el rector? Cuando dos se ponen a hablar, pero uno de ellos tiene armas, tiene plata, tiene mayor capacidad de someter al otro. Esa verdad del uno va a sobreponerse a la del otro, y esa es la triste historia de los fundamentalismos a través